había leído el libro de la persona que hace los perfiles con los que se mide el nivel de psicopatía, entonces iba de alguna manera preparada, al menos en la teoría respecto de a quién estaba enfrentando, y todo indicaba, según los patrones que ahí se daban, que estaba frente a un psicópata, y el desafío era lograr entender su lenguaje y hablar como él, era una especie de traducción. En la primera entrevista él estaba muy nervioso, estaba de pie y decía, y yo voy a decir, y yo voy a hablar, y en algún minuto yo le digo, calma, Hugo, yo estoy acá, tengo mucho tiempo y no voy a hablar de Ámbar, ni voy a hablar de ti, voy a empezar hablando de ti. Y ese mucho tiempo fueron 7 horas de conversación en esa primera entrevista. Wow. Y no fui de inmediato a preguntarle nada respecto de los crímenes. Le dije, ¿Dejaste que él hablara? Quiero hablar de tu infancia, quiero conocer cómo es un psicópata desde que nace hasta que está ahora en la cárcel, qué episodios te van marcando. No voy a hablar de Ámbar, y hablamos de Ámbar y empezamos a hablar primero incluso de Verónica y Kenito, que era el otro crimen, y estuvimos primero hablando 4 horas respecto de lo que era su vida, y hablando con calma sobre su vida, y a él le asombraba mucho, y me lo dijo muchas veces, el trato respetuoso que yo tenía con él, en el sentido de no ofenderlo, de escuchar, de contrapreguntar, y que eran las técnicas que yo había estudiado respecto de cómo se enfrentaba una persona de estas características, que muchas veces cuesta, ¿no? Hay cosas que son muy macabras que tú y reaccionas a eso, y tratar de contener y decir, ok, voy a permitir que cuente lo que tiene que contar, porque en cómo lo cuenta y en lo que cuenta, esta persona se va a ir retratando y va a ir cayendo, y va a mostrar sus contradicciones, y eso fue lo que fue ocurriendo en estos diálogos. En algún minuto de todas estas entrevistas comenzamos a hablar respecto de lo que a él le pasa cuando hay una persona, por ejemplo, muerta en su casa, que para cualquier persona normal es algo terrible, que te pasa después de ese instante en que lo matas. Tú dices, puede ser un arranque de rabia, después vendría un arrepentimiento, y lo que yo voy constatando, y él tiene mucha conciencia de eso también, es que a él no le pasa nada. A él lo único que le importa es cómo salir de eso sin ser descubierto, sin que ojalá no encuentren el cadáver. Él solo piensa en él, nunca ve a la otra persona como persona. Sociópata. Se lo pregunté directamente, ¿tenías culpa? No, solo estaba pensando en cómo ocultar el cadáver. Y recordando lo que había leído previamente respecto a estas personas que decían que los homicidios en psicópatas comienzan en general mucho antes de los 40 años, que era cuando había ocurrido lo de Verónica y Kenito. Le pregunto, ¿tú has matado a otras personas? Y la respuesta de él es, eso no sale en ninguna parte. En una de esas conversaciones yo llego y me dice que lo he tratado como una persona en todos nuestros diálogos, y yo le digo que sí, que él es una persona. Y considero que él es una persona y que merece el respeto que merece una persona. Y le digo, y también eres un psicópata, eres las dos cosas. ¿Tú le dijiste? Sí, eres una persona. En su cara, eres un psicópata. Y él lo dijo, él lo decía. Él me dice, yo soy un psicópata. Yo estoy frente al espejo, me miro y digo, soy un psicópata. Entonces tampoco fue que no le alcé la voz, le dije, no, eres una persona, Hugo, y eres un psicópata. Y en ese minuto él me dice, ¿me has conmovido? Te tengo un regalo. Y yo pensé, fue un momento en que yo dije, ok, debe ser una artesanía que hacen en la cárcel, como que en mi cabeza dije, a lo mejor se metió en un taller. Claro. ¿Cómo rechazo esto? Porque no puedo recibir un regalo. Y él, antes de que yo diga nada, me dice, sobre su pregunta, anote, y me da estos 2 nombres. Y fue súper impactante. Hubo varias cartas que él me entrega en estos cuadernos, donde me dicen, primero, no sé si entregarle o no entregarle los nombres de las personas que desaparecieron, y posteriormente cuando yo lo confronto y le digo, ok, mira, lo único que yo te pido es que les permitas a esas personas enterrar a los muertos. Si tú quieres que yo no publique esto, yo no lo publico, pero dame la ubicación exacta. Hablo con él en 2 o 3 oportunidades, me dice que no, y le digo, ok, Hugo, no te preocupes, yo voy a averiguar esto, y ahí es cuando llego en enero y le digo, ya no es necesario que me diga, esto es. Recordaba los nombres no completos, no recordaba la fecha en que esto había ocurrido, era como allá por los 90, 10 años, entonces era súper difícil ir constatando que todo esto existía. Lo primero que yo hago es decir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a cuadrar si hay nombres que coinciden de una madre, de un hijo, etcétera, y contactar familiares. Y la zona también. En la zona, voy descartando por distintas características, digo, ok,
esto puede ser. Logro contactar a una nieta que no tenía por dónde llegar porque los apellidos no coincidían, por eso te digo que fue súper largo. Y esta nieta me dice, ok, ¿qué quieres? ¿Por qué quieres esto? Y yo le digo, no te puedo contar mucho, pero quiero saber si estas personas están bien. Me dice, no están bien, están desaparecidas desde hace tanto tiempo.